temática que tiene que ver con la realización del censo que se va a llevar a cabo en noviembre próximo, este término, esta categoría, el del mestizo, sigue dando que hablar y hay posiciones encontradas muy claras, a pesar de que han dicho de que no va a ser incluido en este censo. Incluir el término mestizo al censo de este año en Bolivia es la polémica que surge de diferentes sectores. Entre los últimos en pronunciarse está la Iglesia Católica. El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal señala lo siguiente. Yo creo que mestizos somos todos, ¿no? Que no estamos en una naturaleza pura cada uno. Tenemos mezcla, ¿no? Somos un país con mucha mezcla, pero más que de hablar de mestizos, yo creo que el término correcto es culturas. Debería de incluirse en ese censo a qué cultura perteneces o con qué cultura te identificas. Además, otras autoridades se pronunciaron. El alcalde de La Paz coincide con autoridades de Santa Cruz que se debería incluir la categoría en la consulta. Somos mestizos. ¿Quién de nosotros se puede creer que es puro? No hay ni uno, no está demostrado. El mundo es un mundo de mestizaje. Nosotros con mayor razón. Debe introducirse la categoría mestizaje porque sin duda la mayoría de la población en nuestro país es mestiza y ese debe ser reflejada esa situación precisamente en este censo. Lo cierto es que el gobierno excluyó la pregunta sobre si se es mestizo o no y algunos miembros del MAS consideran que la pregunta significaría un retroceso. Mestizo refiere a la raza, ¿no? Y es volver al periodo colonial, volver al periodo republicano. Ahí había razas que se clasificaban de primera, segunda, tercera en clases sociales. Definitivamente hoy incluir en la papeleta de lo que iba a ser el censo es discutir en la discusión del racismo, de la discriminación, es retroceder. Entre los pedidos también están algunos sectores que piden otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si uno consume coca de Chapare o los Yungas, o de qué religión es. Le hemos mandado las notas. ¿Cuál es el dogma de fe que cada ciudadano boliviano practica? Puede ser católico, cristiano evangélico y otros que pueden ser mormones, testigos de Jehová, adventistas, ateos o también practicantes en la Pachamama. Creo que es muy importante que se incluya la casilla o la pregunta ¿qué religión practicas? ¿No? Porque, bueno, no es solo aquí en Bolivia. Pero la población en las calles también tiene posiciones divididas. Algunos incluso señalan que no son importantes esas consultas. Lo que queremos saber es cuántos habitantes somos en Bolivia y tomar decisiones económicas, sociales, ¿no? Pero no implica en nada, ¿no? No es importante para usted. No es importante, es irrelevante, solamente es para hacer problema nomás. En caso de que ingrese esto y si le preguntan, ¿qué respondería? Que yo soy Aymara. Aymara. Bueno, sí. ¿Sí? Estaría de acuerdo que le pregunten si usted a qué cultura se identifica. Claro, es necesario, ¿no? ¿O no? Sí, estoy de acuerdo que entre. ¿Por qué? Porque a nosotros, digamos, nos están haciendo a un lado. Debería estar entonces ese término. Sí, deberían estar. Porque la mayoría somos también mestizos, pues por eso van a preguntar, yo creo eso. ¿Está de acuerdo entonces? Yo estoy de acuerdo. ¿Usted respondería eso, que es mestizo? Sí, yo puedo responder eso. Abogados incluso apuntan que los ciudadanos afectados podrían activar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra las autoridades. El censo en Bolivia se realizará el 16 de noviembre de este año. El debate. Damos la bienvenida a la excongresista y politóloga, la señora Erika Brockman, a la que vemos después de muchísimo tiempo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo muy especial a tu equipo y, por supuesto, a todas las personas que siguen aquí en vivo. Bien. Se ha decidido que en el censo de noviembre próximo no se tome en cuenta esta categoría para autoidentificación de mestizo. Quiero conocer su criterio, por favor. Mira, sucede lo siguiente, este es un tema que está generando más polémica de la que se había sentido el año 1992 y el 2012.
Evidentemente esta es una pregunta, y el tema de la adscripción étnica cultural es una pregunta muy polémica desde entonces, pero por primera vez siento que existe una discusión que está siendo instrumentalizada políticamente de una manera ya exagerada. Un censo es muy importante, hay otros temas que debieran preocuparnos muchísimo. Yo entiendo de que en realidad nunca en el censo del 2000, de 1992, la palabra mestizo no existía. Es más, solamente teníamos la opción de los que no nos adscribíamos como indígena originario campesino, la respuesta de ninguno. De ninguno. Esa fue la pregunta 49. Muy polémica, por suerte, y evidentemente hubo una relación de 60% de gente que se adscribía indígena y de 40% que decía que no, que eran los ningunos, ¿verdad? El año 2012 la pregunta cambió de característica y decía así: como boliviano o boliviana, ¿a cuál de estos pueblos indígenas originarios campesinos te identificas? Si la respuesta era sí, tenía que decir a cuál de ellos, aymara, quechua, etcétera, etcétera, haciendo referencia a las 36 lenguas que de alguna manera identifican a las personas. Y después de eso decía no, o sea, si no me identificaba, pero soy boliviano, uno se decía la negación. Entonces esa negación a la adscripción cultural mestiza es la que está incomodando hoy en día. Yo no tendría ningún problema que se haga, pero yo creo que la falta de difusión, la falta de una campaña pedagógica oportuna, lejos de las improvisaciones que estamos observando, serían muchísimo más útiles que estar debatiendo exclusivamente sobre este tema. Lo importante es saber que si no incorporan la palabra ninguna, la gente se sincere consigo misma y diga que cuando esté pensando en que es boliviano y es mestizo cultural, no estamos hablando de la categoría racial de mestizo, evidentemente podrá decir ninguno, porque si no le queda otra opción, va a tener que acudir a esta acepción, esta respuesta que es de alguna manera excluyente y peyorativa, peyorativa para una gran parte de la población. Erika, buenas noches. Daniel Ardiles la saluda. ¿Es posible, mi consulta es la siguiente, ¿es posible manejar el término mestizo y dividirlo en dos, desde origen cultural, y no hablar de raza y no decir que es un término racista? ¿Es posible manejar esto en la boleta del censo? 1 y 2, ¿cuál sería la alternativa de ser una palabra que genera racismo y no vendría bien ponerla en la boleta? ¿Cuál es la alternativa que se propone? Bueno, el problema es que yo veo una dualidad y un mensaje contradictorio y ambivalente. Por un lado, cuando se dice adscripción étnica, lo étnico no hace referencia a lo racial, por si acaso. Hace referencia a una cultura, una cosmovisión que está compuesta pues de lenguaje, el idioma, la lengua, el origen, algunos aspectos raciales, formas de comer, formas de vestir, formas de identificarse a un modo de vida determinado. ¿Ya? Eso es importante decir. O sea que en ningún momento estamos usando raza. Se introduciría el concepto mestizo, que es un arco muy, muy grande. Ahí pues hay mestizos aymaras, hay mestizos quechuas o mestizos, de distinto tipo. Creo que la mejor manera de zanjar este problema es focalizarnos en preguntas censales que son claves y que son parte de los protocolos internacionales. El lenguaje, el idioma nativo, el idioma materno, el monolingüismo. ¿Cuántos hablan solo quechua? ¿Cuántos hablan solo castellano? ¿Cuántos son bilingües? ¿Cuántos cotidianamente hablan en el castellano? Y en la medida que hablemos de castellano, estamos hablando ya de un mestizaje generalizado. Y si hablamos de población urbana, nos habremos dado cuenta que los aymaras de hace 20 años no serán los mismos en la comparación censal que los aymaras hoy día urbanos y los jóvenes que se declaran que tienen el derecho de usar ropa y vestimenta occidental. Entonces, donde hay un mestizaje inclusive
inclusive en lo cultural. Yo creo que el censo da muchas más pistas sobre la adscripción y el perfil de la población en términos culturales a través del idioma, de la escuela, de la cultura, del lugar de nacimiento, de las migraciones, que son un elemento fundamental que indagan en los censos. Entonces, el problema que yo veo es que como nunca antes, este censo como que está improvisado, como que no hay información clara, que no hay una información pedagógica, no sabemos todavía cómo va a ser la boleta y no hay los consejos departamentales plurales que acompañan el proceso censal, si bien es una competencia privativa del gobierno central. Hoy día, en medio de tanto centralismo, hay muchas susceptibilidades, cosa que no he sentido de igual manera en los anteriores censos. Ahora, hay que decir, este es el cuarto censo que se está realizando en democracia. ¿Por qué cree, señora Brockman, que tanto la Iglesia Católica, acá estoy viendo el comunicado que ha hecho Diego Pla, ¿no?, de la Conferencia Episcopal Boliviana, las iglesias evangélicas, ¿por qué cree que los religiosos insisten con la utilización de esta palabra? ¿Por qué? Bueno, seguramente ellos quieren conocer un poco cómo es el perfil poblacional en términos de religión, pero hay que recordar algo: Bolivia es un estado laico y en términos de censo, de incorporar una pregunta censal específica sobre este tema, se lo podría hacer. Pero creo que todavía no hemos terminado de entender en el país lo que implica ser un Estado laico donde, imagínense lo que es poner las categorías católico, de tal mormón, testigo de Jehová, presbiteriano, metodista, de una religión originaria ancestral, en fin. Eso es muy complicado. Un Estado laico lo que le interesa es saber dónde vive la gente, qué nivel de educación tiene, cómo vive, dónde está, cuánto se ha desplazado territorialmente al interior del territorio, cuántas migraciones ha habido, las tasas de mortalidad. Se infieren muchísimos datos, muchísimos, para conocer y orientar la planificación. Evidentemente, hay muchos otros instrumentos censales o instrumentos estadísticos que pueden indagar estas otras categorías que están inquietando a la población. O sea, el censo está acotado a cierto ámbito de información que evidentemente no puede abrirse demasiado, porque cada pregunta que se introduce en la codificación es una pregunta muy compleja. Bien. A mí me interesaría saber lo de las religiones, qué pasa en un Estado laico y cómo responde la gente y cuál es su adscripción, pero creo que es importante darnos cuenta de que hay otros instrumentos para realmente poder recabar esta información. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Qué importante realmente es escuchar también su voz, su opinión, para nosotros tener otra información y poder tratar de analizar lo que pasa con relación a esta temática. Que le vaya muy bien, señora Brockman. Muchísimas gracias, Miriam, y un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo quiero hacerles una pregunta. Antes, tenemos el teléfono. Sí, gracias, Miriam. 776-77221. Repito, es el número de WhatsApp, 776-77221, para que usted pueda mandar sus mensajes y participar de este debate que vamos a comenzar. ¿Qué pregunta tenía, Miriam? ¿Cómo uno puede identificarse como indígena o descendiente de un pueblo indígena? Lo que es importante aquí resaltar es que esto no ha salido de la nada. Es decir, la CEPAL tiene un documento donde ya se habla sobre las preguntas que deberían estar establecidas en la boleta censal para toda Latinoamérica. Para Latinoamérica, que ya ha sido confirmada por la ONU, etcétera, etcétera. Dice que justamente se tiene que excluir el uso de la palabra mestizo, porque ya se sabe que en Latinoamérica todos somos mestizos. ¿A quién no es mestizo? Exacto, pero más allá de biologizar, digamos, el concepto mestizo, hablar del tema de mestizo también cultural. Entonces, todos en Bolivia lo somos. Entonces, ¿de qué sirve que seamos 12 millones de mestizos cuando en realidad se necesita información importante? Aquí lo que pasa es que la gente quiere utilizar el término mestizo, y que lo están politizando ahorita para crear este debate innecesario. Lo quieren instrumentalizar porque en realidad es una forma de blanqueamiento social y de decir: yo no soy un cholo o yo no soy un indio. Y eso es algo que a la gente le va a incomodar. Y no es que de
deberíamos estar revisando si mi abuelo fue antepasado Igual, español. te vuelvo a preguntar, ¿cómo identificas a una persona, o cómo una persona puede identificarse si es indígena o descendiente indígena? Si yo tengo costumbres. Bien, va uno. Miriam, ya. Si yo me interrelaciono, si en toda mi construcción social está convivir con todo lo que me rodea y que está en el aspecto andino, porque yo vivo en La Paz, porque tengo todos los rituales y toda la figura, digamos, puedo decir que tengo un tema aymara y también podría decir ninguno, y eso no me anula. Ok, también está de por medio el saber, el practicar, hablar una lengua indígena o tener por lo menos a un miembro de la familia que hable una lengua indígena. Yo creo que es bastante más complejo que eso, porque por ejemplo, cuando tú hablas de sectores que necesitan ser visibilizados por un tema de derechos, por ejemplo, pueblos afrodescendientes que tienen una organización, que tienen una afiliación, ahí requieres visibilizarlos. Entonces no es decir nada más, bueno, todo lo mismo o vamos a hacer pasar por alto el tema del origen que tiene cada individuo. Pero chicos, de verdad, ¿Cómo visibilizamos estos sectores? En realidad yo les planteo a ustedes si realmente el debate vale la pena tocarlo desde nuestra visión de cómo me identifico, cuando en realidad eso no va a pasar. De acuerdo. Y que tenemos que hablar sobre esta están polarizando, están queriendo polemizar el tema, porque es político, porque en realidad, ¿de qué le sirve al país? Es lo mismo que la religión, ¿no es cierto? Se quieren hablar sobre cuántos somos católicos, somos un Estado laico. Si ponemos esa pregunta, estaríamos incluso pudiendo ser nosotros victimadores, digamos, quienes creemos en el Estado laico, de aquellos que sí tienen una religión, y es lo que se tiene que evitar. En tema de religión totalmente de acuerdo, pero vuelvo al tema. Sí. ¿Cómo visibilizamos? Nos van a sacar la mugre, pero hemos dicho lenguas y son idiomas. Es totalmente de acuerdo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo visibilizamos entonces estos pueblos? Mira, vamos a hablar en este momento con quien va a venir también a darnos una, no sé si con claridad, una postura también por parte del gobierno, pero yo sé que don Jorge Richter también tiene su propia percepción, vocero presidencial. Se está generando toda una polémica y es verdad, el 2012 en el censo muchos decían, pero yo no soy quechua, yo no soy aymara, no soy esto. El mismo comportamiento se está escuchando ahora, quizás un poco más, como dijo la señora Brockman, porque ya se está polemizando esta temática. ¿Qué dice usted con relación a esto? Primero saludarlos, Miriam, a los cuatro, por supuesto. Buenas noches, bienvenido. A toda la población en su conjunto. Es importante ver qué es lo que se está investigando a partir de lo que sería la boleta censal. No estamos hablando de razas. Puntual y específicamente la investigación avanza a poder conocer las formas en las cuales viven, la situación en las que se encuentran las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué esto, Miriam? Porque nuestra constitución política del Estado, en la cual la palabra mestizo, mestizaje, raza, no está nombrada ni una sola vez, Pero sin embargo, la organización territorial del Estado boliviano está compuesta por departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Todo lo que hace al tema de autonomías hace una referencia permanente y constante también a lo indígena originario campesino. El artículo 3 de la Constitución Política del Estado nos señala y nos dice de manera absolutamente clara, la nación boliviana, donde ya estamos incorporados absolutamente todos. La nación boliviana está compuesta por todas las bolivianas y los bolivianos, más los pueblos indígenas originarios campesinos, más las comunidades afrodescendientes. Y todo esto a sugerencia de la CEPAL, pero también a sugerencia, por ejemplo, y permítanme acá incorporar un elemento. En noviembre del 2019, en Naciones Unidas se aprueba el decenio de las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque señala esta resolución que los pueblos originarios constituyen la mayor riqueza cultural de la humanidad y que sus lenguas, sus idiomas, sus lenguas están en extinción y que en Bolivia hay 30
idiomas en peligro de extinción o en estado de vulnerabilidad y que hay que afianzarlos, hay que preservarlos, hay que valorarlos. Paralelamente también la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala y dice que el Estado boliviano nos recomienda, debe adecuar su sistema educativo a la realidad de los pueblos indígenas originarios y que adicionalmente les debe garantizar seguridad jurídica en cuanto a sus territorios, en cuanto a sus derechos y en cuanto a la explotación de lo que significan los recursos naturales que están dentro de ese ámbito territorial. Con esto que rápidamente yo resumo, ¿cómo nosotros no vamos a poder investigar de manera profunda cuál es la situación de estas naciones por todo esto que estamos señalando? Derechos, propiedad, educación, formas de vida, acceso a la salud, etcétera, etcétera. Bien, yo le quiero hacer la misma pregunta que le hice a Erika Brockman. ¿Por qué la Iglesia Católica, justo leí un comunicado de la Conferencia Episcopal, por qué un sector de la Iglesia Evangélica, no quiero generalizar porque son tantas las iglesias evangélicas, ¿por qué muestran el interés por la utilización de esta palabra? ¿Por qué cree? Hay un elemento que podría ser una de las razones, seguramente no la única, en la conferencia del secretario de la Conferencia Episcopal, en la conferencia de prensa del secretario Pla. Y ellos señalan que es importante conocer esto porque en otros países y en otros lugares, ya es una referencia a Europa, pues en función de las proporcionalidades de determinadas fe religiosas, también el Estado le asigna recursos para que puedan trabajar en lo que es su gestión social. Eso lo ha mencionado el secretario de la Conferencia Episcopal, pero siendo un tema absolutamente independiente respecto de una religión del Estado, es decir, somos un Estado laico, eso queda a decisión de cada una de las personas. No es una información que a nosotros nos signifique utilidad, menos en esa mirada economicista de la religión. Seguro que no. Bueno, sobre este tema hablábamos de visibilización de pueblos y seguramente es el mecanismo, ¿no? Para ver necesidades de ciertos pueblos que están con una lucha, entiendo, por origen de usos, de costumbres y por la ubicación geográfica a la cual pertenecen. Pero para los citadinos, ¿cuál es la alternativa? Ninguno es una alternativa para gente que quizás se autoidentifica de otra forma, quiere hacerlo de otra forma en este censo. ¿Cuál sería la alternativa? Hay dos cosas ahí, Daniel. Los derechos han ido avanzando en el tiempo y han evolucionado en 3 generaciones de derechos. Derechos individuales, los primeros, la libertad, la igualdad, los derechos sociales. Y la tercera generación de derechos son derechos colectivos que hacen a la colaboración de los pueblos. Estos derechos colectivos son los que estamos protegiendo hoy en día, no solo en Bolivia, sino también en la región, desde fines de la década pasada. Entonces, se protegen comunidades que tienen un sentimiento de pertenencia, que se fusionan y que se integran a partir de determinados elementos. La ancestralidad, por ejemplo, la historicidad, pero que son preexistentes a la llegada de la colonia española. Preexistentes. Número 1. Número 2, en el censo del 2012, lo que se estaba preguntando y lo que seguramente se preguntará ahora también es si tú, como ciudadano, te sientes identificado culturalmente con una de las naciones minoritarias de nuestro país, una de las naciones minoritarias, y te dan un conjunto de opciones que son 36. Pero no significa, y esta es la mala fe de algunas declaraciones, de que hay una categoría de los ningunos, porque está por encima de todo la nación boliviana, donde estamos absolutamente todos, y en función de tu ancestralidad, básicamente, de tu conexión cultural con pueblos indígenas originarios, campesinos o no, tú escogerás una respuesta. Pero estamos absolutamente todos representados en la nación boliviana, no queda nadie por fuera. Y eso es lo que no se está queriendo decir, y tampoco se quiere interpretar correctamente lo que estamos hoy en día investigando, que es la ancestralidad
ancestralidad, de esto que recomienda la CEPAL, que recomienda Naciones Unidas y que se viene trabajando hace por lo menos 2 décadas con intensidad respecto a los pueblos indígenas originarios. Y justamente alrededor... Jorge Richter, ¿qué va a marcar en la boleta? Está absolutamente claro que yo me identifico con la nación boliviana. Si yo miro la ancestralidad mía, pues usted posiblemente hasta se me ría, Daniel, si yo digo que me identifico con algún pueblo indígena originario campesino. No, ¿por qué? Soy parte de esta familia de la nación boliviana, parte de esta familia de la nación boliviana, y seguramente no tengo una especificidad de origen con alguno de los pueblos que me mencionan en la boleta. Eso no tiene a nadie por qué avergonzarlo, ni sentirlo, ni hacerle sentir que está excluido de algo. Bien. Y ahora yo quiero que usted me cuente justamente alrededor de esto, ¿por qué traer este debate a la mesa de Bolivia? O sea, ¿qué es lo que motiva? ¿Quién lo ha traído? ¿Es un tema político? No. Hay algunas intencionalidades pues que son ya de orden político. El reconocimiento de estos derechos, como dice la CEPAL, tú lo citabas, y está en la Convención de Montevideo del año 2013, es un esfuerzo por expandir la democracia y profundizar las ciudadanías. Y esto significa que los pueblos que han estado, tomo el término de Daniel, invisibilizados históricamente, pues ahora en esa emergencia y en esa visibilización también tienen debida representación política. Ahí hay 7 circunscripciones que son las circunscripciones especiales de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y esto políticamente pues ha caído muy mal a quienes en la vieja partidocracia tenían el monopolio de la representación. Fundamentalmente, 1, es un tema de orden político. Número 2, que ahora hay que consensuar, hay que garantizarles sus derechos propietarios sobre territorios donde a momentos tienes explotación de recursos naturales. Y en esa explotación de recursos naturales, antes quienes dominaban en este país, pues no tenían que solicitarle autorización a nadie. Hoy tienes que consensuar. Y el tema económico, que mencionaba antes de las iglesias. Claro. Vamos a dejarlo ahí porque no queremos tener más problemas de los que ya tenemos. Gracias, vocero, por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Yo solamente dejar 30 segundos una reflexión. Es un debate absolutamente inútil este tema de querer incorporar la cuestión del mestizaje. El mestizaje evidentemente es un intento de implementar una categoría uniformizante para todo el conjunto de la sociedad, pero que no valora, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, nuestra ancestralidad, y por lo tanto les recorta sus derechos. Es una categoría de castas sociales que estableció jerarquías y que nosotros no podemos regresivamente en el tiempo volver al año 1900 para tratar nuevamente de incorporarla. Bien, el mestizaje está en el mundo, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ahí estaba. Bueno, hemos tenido un debate fantástico acá con el vocero, también con Erika. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Tenemos ahora que cambiar. No le queda ni bien decir giro de 180 grados. ¿Qué le digo, Daniel? Primero, ¿qué marco yo en la boleta? 179.5. ¿Pero qué marco yo en la europeo? Es vuelta de página, totalmente. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, Daniel. A ver, contame, ¿de qué vamos a hablar? A ver.